Ah, ok. Vamos a comenzar con una oración. David, ¿me puedes ayudar, por favor? Nos ayudas, perdón, a orar, por favor. Claro que sí. Señor, en esta noche te ponemos en tus manos, Señor, este estudio, Señor, que vamos a llevar, que tú seas el que el que guíe al hermano Elías, Señor, para que dé tu palabra, para que podamos ser am, de testigos que somos hijos tuyos, Señor, que tú seas soberano en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Nos quedamos en la 46, ¿verdad, Nancy? Correcto. ¿Recuerdan qué fue lo que habíamos hablado? Alguien que no sea Nancy, Fernando ni la hermana Clau. Eh, habíamos, men- que habíamos mencionado la semana pasada. No se amontonen nada más. Por Fer, dedazo, por Fer, dedazo, Elías. ¿mandaste el link al grupo? Se los ¿Al de los... mandé al de nosotros, al de Roca, y mandé Ajá, al de ustedes. Guadalajara? ¿Sí? Sí, Ok, gracias, perdón. no, no, ¿de qué? Para eso estamos. ¿Por dedazo? Sí, dedazo, para Muy que se porten bien. mis hermanos, se porten bien. Emanuel, ¿qué hablábamos la semana pasada? Ah, pues de lo que me acuerdo era de la analogía sobre el espejo roto, Ujú. que, que era la relación que tenemos con Dios, pero que se rompió y que porque nos alejamos de Dios ya no podríamos reflejarlo a Él, que solo mediante Dios, mediante la redención, fue que, que, que otra vez puso ese espejo. Ok, muy bien. Neri, ayúdanos, por favor. Sí, bueno, que bueno, si tenemos un corazón, bueno, si no tenemos un corazón nuevo, pues no podemos adorar a Dios, que pues tenemos que empezar desde el principio, ser transformados y pues para poder hacer lo que pues Dios nos mandó a hacer, ¿no? Ok. David, ¿qué más comentábamos la semana pasada? Gracias, Neri. Recuerdo que se habló de ¿cómo se llaman estos? Que eran el trabajo, la escuela, ah, de Los- otros no me acuerdo, pero era el modo de que Dios tiene para restaurar nuestro corazón y poder reflejar su gloria. Ok. Ok, algo así. Es que no me acuerdo del todo bien. Dani, ¿de qué te acuerdas? Dani Vega. De que pues estábamos viendo los propósitos que tenemos, ¿no? Cada uno de las personas, ¿no? Que, como decía David, tenía uno de su escuela, de su trabajo, y que ese no es el propósito real que tenemos, sino que es reflejar la gloria de Dios, y que debemos de cambiar nuestro corazón, y que debemos de ser ese reflejo, ese espejo para reflejar la gloria de Dios. Ok. Luis. Pues yo recuerdo también que diste, bueno, que daba, aquí estaba el otro ejemplo del arpa, ¿no? Cuando se rompen las cuerdas y tú ponías la de tu guitarra, ¿no? Que también tendríamos bueno, yo recuerdo que decías que teníamos, bueno, también aquí decía que tenemos que ir al, pues al que las arregla, ¿no? Que sería para nosotros nuestra vida es Dios, ¿no? Que ir a Él para que nos vuelva a moldear o para renovarnos, para que
pues para que volvamos a, ¿cómo se puede decir? Para que le sirvamos y para que volvamos del pecado en el que fuimos, en el que llegamos a vivir por el pecado de Adán, ¿no? Desde el principio. Bueno, fue lo que yo entendía, y que si vamos a él, él nos renueva para que vivamos una vida santa delante de él. Ok. Fer, ahora sí, Fer. Bueno, Nancy, mejor Nancy. Este, pues, de lo que recuerdo es de que el ser humano necesita redención y ser renovado. Que Dios cambie nuestro corazón de piedra y nos transforme cada día, y que solo un corazón nuevo, es el que puede entrar al reino de los cielos. Hola, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. Hola, noches. Carla, buenas noches. Y Buenas de noches. eso es lo que yo me acuerdo, Elías. Perfecto. Pues sí, parte de lo que mencionábamos en este capítulo, lo que hemos avanzado es que el escritor primero mencionaba los propósitos. Fer, ya te voy a quitar la palabra, ayúdame. Los falsos propósitos que la gente busca para su vida. Por lo menos el escritor mencionaba 4. ¿Cuáles eran, Fer? Eran el trabajo, los estudios, otro eran los placeres, y del otro, ay, no me acuerdo de la palabra. Ay, no, se me fue ahorita, pero sí, eran 4, sí, justo. Ok. Y el último eran las emociones. Las Ah, sí. emociones, exacto, ¿sí? Entonces mencionaba el escritor y bueno, él englobaba en estos 4 propósitos que aún la humanidad sigue buscando, ¿no? Pero ¿en qué coincidían? Recuerden que mencionamos que estos 4 motivos, propósitos, tienen algo en particular los 4, que no son qué, o que no eran qué. No son eternos. No son eternos, exacto, que no son eternos, ¿no? Tú puedes disfrutar y va a llegar un momento donde te va a dar el COVID y entonces ya no vas a tener gusto ni olfato, y si tú vivías para disfrutar, pues ya no vas a poder disfrutar, ¿no? Vas a perder fuerza para trabajar, vas a perder inteligencia para prepararte para el intelecto. Entonces, realmente veíamos que de esos propósitos están limitados por la misma limitación humana, que a final de cuentas fue debido al pecado, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver que esos propósitos no son eternos y son endebles. También mencionaba entonces el escritor que nosotros, y pone el ejemplo de un espejo y de un arpa, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo que pone el escritor, mencionaba que como un espejo refleja la imagen de la persona que se refleja, igualmente nosotros somos diseñados para reflejar la gloria de Dios, y como un arpa ponía el ejemplo que nuestras cuerdas eran también esa melodía o esa armonía. Gradualmente, ese espejo se rompió, esa arpa se quebró, y que algo que comentamos muy importante, que si un espejo se rompe o una arpa se quebra, aunque la podamos arreglar, ya no es la misma, está dañada. Entonces necesitábamos algo nuevo que cumpliera la misión, generación, y por ahí hablamos de un versículo, ¿se acuerdan? Por lo menos, bueno, mencioné varios, pero mencionamos un versículo. ¿Se acuerdan dónde está? ¿Quién recuerda dónde está? ¿Y qué decía ese versículo? Que les dije que es un versículo que en lo personal me gusta mucho. Es el de Jeremías, donde habla de cuando los profetas, porque nos comentabas que gracias a Dios te dio como la oportunidad de compartir, ¿no? Con la iglesia. Entonces, pues mencionabas esa parte, ¿no? El, el, el que los profetas profetizaban de su propia boca, ¿no? Y Exacto, y hacían y promovían. Bueno, eso lo mencioné para dar ejemplo de que los profetas en la actualidad pueden ser, no tiene que ser gente que esté en un templo, sino puede ser el Facebook, las redes sociales, todo el sistema del mundo que nos hace pensar que tenemos que ser o vivir para tal o cual cosa. Entonces, esos son los profetas de la actualidad, ¿se acuerdan? Pero dentro de eso mencionábamos que hay un versículo en la Biblia donde el Señor habla de que
Si el corazón está echado a perder, ¿qué tenía que hacerlo? Si el corazón del hombre no sirve, ¿qué tenía que hacerlo? Lo habíamos comentado, ¿recuerdan? ¿Renovarlo? Darle uno nuevo. ¿Perdón? Renovarlo. Cambiarlo, ¿no? Poner un corazón nuevo. ¿Dónde está ese versículo? Recuérdenme. Acuérdense dónde está ese versículo que hablaba que Dios, como nosotros habíamos perdido esa capacidad de reflejar su gloria, como habíamos perdido esa capacidad de poder adorarlo como Él desea, porque nuestro corazón no sirve, la única forma es por medio de la obra que Él hace. Dentro de esa obra de redención y regeneración, Él hace un milagro en nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Pone un corazón nuevo, un corazón que va a ser capaz de responder a todo lo que es Dios. ¿Se acuerdan que vimos un versículo ¿quién lo recuerda? Bueno, yo recuerdo una cita que es Isaías 29, donde él se quejaba de que el hombre lo alababa nada más con los labios, pero su corazón estaba muy lejos, que era una adoración hipócrita, una adoración que a él no le agradaba. Ok. Neri, por favor. Era en Ezequiel 11:19. Muy bien, léelo, Neri. Sí. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Se cortó, perdón. Muy bien. ¿Ya otro o solamente habíamos mencionado ese? Bueno, me voy a quedar con ese para poder avanzar. Exacto. Ahí está uno de los versículos donde el Señor menciona que quitará el corazón de ¿qué? De piedra y pondrá un corazón de carne. Entonces, la semana pasada habíamos concluido que nosotros no debemos esforzarnos por adorar a Dios sin antes estar convencidos que el Señor ha cambiado nuestro corazón. ¿Por qué? Porque una persona que el Señor no ha transformado su corazón, lo único que va a hacer es tener una religión. Y la religión, como lo leímos al principio, ¿se acuerdan qué hace la religión con Adán y Eva? ¿Qué pasó con la religión? Sirve como las hojas de higuera, ¿no? Eso. La religión es hipocresía, la religión es apariencia. ¿Por qué? Porque solamente me tapo por fuera, pero mi corazón no está expuesto ante la verdad. Entonces, lo que Dios desea, lo que Dios desea es nuestro corazón. De hecho, hay un versículo, dime buscarlo en sus concordancias bíblicas. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Si algunos no somos buenos para encontrar en versículos, yo tengo una manera. En Google pongo, hijo mío, dame tu corazón, y luego le pongo Biblia y me aparece el versículo. ¿Es uno de Proverbios? Proverbios, bueno, búsquenlo, Según yo es Proverbios 3 o 5, no me acuerdo. búsquenlo, por favor. Ayúdenme. Usen los medios que tenemos, no solo para entretenernos, sino para conocer la Biblia, para ver qué dice. Si le ponen en Google, hijo mío, dame tu corazón, van a encontrarlo. Es Proverbios 23, 26. ¿Lo leo? ¿Proverbios qué? 23, 26. Muy bien, Emanuel. Sí, léelo, por favor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, es uno de los versículos, de muchos versículos, donde el Señor le dice al ser humano, donde el Señor le dice a sus hijos, dame qué? Tu corazón, ¿sí? Dios no le dice, dame tus canciones, ¿no, verdad? Dios no le dice, dame tus diezmos, ¿no? Dios no le dice, dame tu puntualidad en la iglesia. Dios no le dice, dame tu servicio. Lo primero que Dios pide, ¿qué es? Tu corazón. El corazón. Porque es lo que está dañado, porque es lo que el Señor tiene que cambiar de nuestra vida. Y mientras, como lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, mientras ustedes y yo no entendamos que lo primero que le tenemos que dar a Dios es nuestro corazón,
lo único que vamos a hacer es generar religión. Vamos a ser religiosos. Vamos a tener una costumbre de ir al templo. Hoy en la mañana yo les preguntaba a los muchachos de la iglesia, no me contestaron porque creo que estaban todos ocupados, pero en el grupo de los músicos yo les preguntaba, ¿cuál es una de las razones por las que van al templo? Todo eso es una introducción para llegar al tema, pero una de las razones por las que muchas veces alguien va al templo es para que el pastor no le diga nada, para que los papás no les digan nada, porque van a ver a sus amigos, porque les gusta ir al templo, porque se sienten bien. Pero realmente si se ponen a pensar, el propósito por el que deberíamos de ir es para fomentar nuestra relación con Dios. Es el propósito principal de ir a la iglesia. Fomentar nuestra relación con Dios, conocer más a Dios, para saber cómo relacionarme con Dios. Pero si no ubicamos las cosas correctamente, nosotros tenemos religión, somos religiosos. Y saben, es muy difícil ponerte frente al espejo y decir, sí, soy religioso. Pero bueno, vamos a continuar. Con este breve repaso de lo que hemos visto, quiero que avancemos, porque si se notan o si se dan cuenta, yo sí me doy cuenta, lo que hemos visto en estas semanas ya se nos olvidó, ¿verdad? De cierta manera se nos olvida y por eso los repasos son importantes. El apóstol Pablo les decía, en una carta, él mencionaba, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas y para ustedes es bueno que lo hagan. Vamos a la página 46. Entonces estábamos hablando de que el hombre definitivamente está roto, no tiene la capacidad por sí solo de poder reflejar la gloria de Dios, de poder expresar o adorar a Dios como Dios desea ser adorado. ¿Me puedes ayudar, Emanuel, a leer, por favor, la página 46? Sí, tengo para usted una noticia maravillosa. Dios que nos hizo así no renunció a nosotros. No dijo a los ángeles, borren sus nombres y apártenlos de mi memoria. En cambio, dijo, aún deseo que ese espejo brille, aquel en el que puedo mirarme para contemplar mi gloria. Quiero seguir admirándome en mi pueblo. Quiero tener un pueblo que me disfrute y que me ame para siempre. Movido por esta pasión insaciable, Dios envió a su único Hijo, que se encarnó en forma de hombre, quien cuando caminó por este mundo era la gloria de Dios reflejada. Por fin Dios tenía a su hombre. Pausa ahí, Manuel. Fíjense, hermanos y muchachos, que aquí hay algo muy, muy interesante. Creo que muchos de ustedes, y me tengo que detener porque es interesante, muchos de ustedes o muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar? Ayúdenme a terminar la pregunta. ¿Por qué lo creo? Sí, sí, exacto, ¿por qué lo creo? ¿No? Creo que muchas veces esa pregunta ha pasado por la mente de muchos de nosotros. O sea, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Sí. Pero fíjense qué hermoso, aquí hay algo que nos ayuda a comprender un poco de quién es Dios. Lo que acaba de leer Manuel dice, tengo para usted una noticia, Dios no le dijo a los ángeles, borren a los hombres, apártenlos y mátenlos. No, Dios tenía un propósito con nosotros. ¿Cuál era el propósito que tiene Dios con nosotros, hermanos? Muchachos, ¿cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros? ¿Para qué fuimos creados? Para Ya reflejar lo la vimos. gloria de Dios. Para reflejar su gloria, para adorarle y para disfrutar de él. Entonces, si ustedes lo piensan, piénsenlo, si en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y entonces Dios los hubiera destruido, Satanás hubiera dicho, ¿ves? No cumpliste tu propósito. Porque ellos no lograron reflejarte y a final de cuentas los condenaste y yo te gané. Tal vez hubiera podido haber existido ese argumento. Es un ejemplo solamente. Pero no. Sin embargo, Dios sabía que aún de lo peor, de lo vil, de lo menos, Él podía restaurar todo, transformarlo para cumplir sus propósitos y aún así anunciar su gloria. Entonces, Dios es maravilloso, porque a pesar de que otros puedan
cansarse, aunque a veces nosotros mismos nos cansamos de nosotros mismos, Dios no, porque para empezar Dios no confía en nosotros, Dios confía en Él mismo, Él sabe quién es Él y lo que puede hacer. Por eso se me hace interesante estos renglones que menciona el escritor. Dios no le dijo a los ángeles, bórrenlos, mátenlos, no, 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 no. Dijo, a un deseo, me gusta cómo lo expresa el escritor, a un deseo que ese espejo brille, aquel espejo donde yo pueda mirarme y contemplar mi gloria. Quiero seguir admirándome en mi pueblo. Quiero tener un pueblo que me disfrute y me ame para siempre. Y aquí viene algo bien interesante también, hermanos. Muchas veces, como cristianos, pensamos que uno de los propósitos es ir a compartir el evangelio, ir a compartir el evangelio. Nos aferramos por predicar tanto que nos olvidamos de tener una relación con el Señor. Nos olvidamos de obedecerlo, de amarlo. Nos olvidamos de disfrutar de Él porque estamos como Marta, afanados y turbados, queriendo servirle, pero no adorándolo. La gente, cuando tú adoras a Dios con tu tiempo, con el trato de tu familia, con la comunión con otros, ayudando, ¿sí o no, hermanos? La gente te pregunta, oye, ¿por qué haces eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no nos ha pasado que a veces cuando hacemos mal las cosas, la gente te pregunta, y es más fácil decirle y hablarle de Dios que cuando va la otra y le dices a alguien, mira, es que la Biblia dice, y estás duro y dale, y la gente dice, no escucha, porque realmente todos y cada vez más somos visuales, somos muy visuales y a nosotros las palabras no nos convencen. Siempre observamos más, ¿no? Puede a lo mejor, yo puedo ahorita hablarles de una manera, no, miren hermanos, el Señor y hasta hacer que mi tono de voz parezca que estoy flotando en las nubes y ustedes, qué bonito, ¿no? Y entonces, a lo mejor cuando estén ustedes voy a enojar y les voy a meter un regañadón y entonces, ¿qué van a decir? Hermano, o sea, porque no hay congruencia, ¿sí? Muchas veces yo tengo que pedirle perdón a los muchachos en la iglesia y ellos lo saben, los busco, a veces los cito, porque sé que a veces mi tono, mi forma no es correcta, pero yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso me ayuda a mantener los pies en el piso. Y porque sé que, obvio, no soy definitivamente no soy perfecto. Sin embargo, lo que quiero resaltar nuevamente es, nos perdemos en servir, nos perdemos en hacer y nos distraemos de adorar a Dios, de disfrutarlo, de conocerlo, de tener esa intimidad con Él. Y entonces por eso luego vienen los resultados, ¿no? No quiero cantar, no quiero tocar, no tengo ganas de ir a la iglesia. Claro, tú no vas a tener ganas de orar, de hacer todo eso, porque tú estás haciendo esas cosas por religión, no por el placer de conocer a Dios. Tú y yo no vamos a tener ganas de orar, tú y yo no vamos a tener ganas de confesar nuestro pecado, porque estamos haciendo esas cosas por religión, no por el placer de disfrutar de Dios. Tú no vas a querer dejar de escuchar música del mundo porque tú lo estás haciendo, lo que haces el domingo es para aparentar, para cumplir, porque no has entendido que tus oídos le pertenecen a Dios. Pero si en tu corazón existiera el deseo de escuchar la voz de Dios, dejarías de escuchar música secular. No digo que es pecado que es al 100% que la escuches. No digo que te vas a ir al infierno, bueno, no sé, pero no digo eso, sí, no quiero tampoco satanizarla, pero sí que pensemos, lo que más deseas es lo que vas a buscar. Lo que más deseas es lo que vas a buscar. De lo que más tienes hambre es de lo que te vas a alimentar. Tú y yo. Si tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, vas a empezar a cerrar tus oídos a cosas que te van a distraer de la voz de Dios. Si tú quieres ver a Dios, conocer a Dios, vas a cerrar los ojos y vas a dejar de ver la televisión un momento para poder leer su palabra, para poder conocerlo. Repito una vez más, ir a la iglesia no es, lo secundario en la iglesia es servir. Lo primario es, o la prioridad es, voy a la iglesia porque quiero conocer más a mi Señor, porque necesito conocerlo más, porque se me olvida cómo es Él, se me olvida lo que Él ha hecho por mí, se me olvida cómo lo ha hecho. Y díganme, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o no es verdad, hermanos? Que se nos olvida todo lo que Él ha hecho y es para nosotros.
Entonces, el propósito principal de ir a nosotros a la iglesia es eso. Pero si en la iglesia hay otros resultados, es porque no estamos adorando a Dios. Y como lo dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Pleitos, chismes, disensiones. Entonces, si en tu iglesia, si en mi congregación y en tu congregación hay eso, es porque no estamos conociendo a Dios. Y no porque, no porque el pastor o los líderes estén mal, porque tú y yo no vamos a lo que tenemos que ir. Tú y yo no vamos a lo que tenemos que ir. Si en mí hay chisme, yo no puedo decir, es la culpa del pastor. No, es tu culpa. ¿Quién trae el chisme? ¿El pastor o tú? ¿Sí o no? Entonces es mi culpa. Pero reitero, si nosotros no entendemos que nuestra relación con Dios es lo primordial, atenderlo, por consecuencia lo demás no va a suceder. Y todo lo que hagamos van a ser obras de religión. Por eso me encanta lo que dice el escritor. A pesar de esto, Dios no dijo, yo los desecho, sino que Él en su deseo eterno, en su decreto eterno, Él ha decidido restaurarnos, renovarnos, regenerarnos, me gusta más esa palabra, regenerarnos, para poder cumplir con su propósito. De hecho, lo dice Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 48. Amén. Isaías 48, versículos 8, 9 y 11. Así lo voy a leer en esta secuencia. Isaías 48, versículos 9 y 11. Perdón, 8, 9 y 11. 8, 9 y 11. ¿Lo tienen? ¿Lo puedo leer? Amén. Sí. Bueno, más bien alguien ayúdeme a leerlo. Neri, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Isaías 48, versículos 8, 9 y 11. Sí. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por Pausa, amor de mi pausa, perdón. nombre, Pero fíjense cómo Dios está mencionando. ¿Desde qué momento llamó rebelde a su pueblo Dios? El Desde vientre. desde el vientre, hermanos. ¿Ven lo que mencionábamos la otra vez? O sea, el Señor desde antes de nacer conoce nuestra rebeldía. No es por nuestro, somos muy buenos por eso. No somos muy buenos para hacer lo malo. Para eso sí somos muy buenos. Y hasta ni lo hacemos bien tampoco. Pero bueno, continúa, Neri, por favor. por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Pausa otra vez. Gracias, Neri. ¿Por amor de quién lo va a hacer el Señor? A De su su nombre. nombre, primeramente por su nombre, por Él, por amor a Él mismo va a deferir su ira, para que su nombre sea glorificado. Ahora sí, versículo 11, por favor, Neri. Lo vuelve a repetir. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Ahí está, ¿no? O sea, tú ibas a ser rebelde, tú quebraste el espejo, tú quebraste el arpa, pero yo, dice el Señor, yo voy a hacer lo que he propuesto hacer en ti. Para mí ese es un Dios glorioso. Ese es un Dios glorioso con el cual yo no puedo, aunque yo quisiera competir, yo no puedo. Y eso es ser Dios, hermanos. Un Dios que está arriba de mi voluntad y de la voluntad de ustedes y de la de todos. Eso es maravilloso. Creo que algunos hemos vivido que a veces hemos querido hacer alguna cosa y está Dios, no, 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 no. Y entonces es como si Él te jalara y dices, oh, ¿por qué? Pero después de eso dices, gracias porque haces esto en mí. Solo tú lo haces en mí. Porque yo me quería aventar al cochinero y tú me agarras y otra vez me traes y aquí me tienes. Por amor de ti lo hiciste. Y entonces yo en lo personal digo, claro, tú mereces toda la gloria. Y aquí quiero hacer un paréntesis o agregar algo más, hermanos. Si nosotros no entendemos la obra, lo que somos, lo que el Señor ha hecho,
no podemos adorarlo correctamente tampoco. Dice Juan que el Señor le dijo a la mujer samaritana que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y hace poco escuché una predicación que me llamó mucho la atención lo que decía este pastor. Decía, la verdad se entiende con la mente, la verdad no se siente, la verdad se comprende. El problema muchas veces con la adoración es que pensamos que son emociones, pero se los repito, hermanos, la verdad no son emociones, la verdad no se siente, la verdad se entiende. ¿Sí o no? La verdad se entiende. ¿Sí? Por ejemplo, te van a pagar, te falta que te den 200 pesos y luego te hacen cuentas y entonces ya dices, ah, sí, me faltaban 200, pero lo entendiste, ¿no? No fue como, ah, yo siento que me faltan 200. No lo sentiste, lo pensaste, lo analizaste y entonces llegó ese argumento. Es lo mismo. Tú y yo podemos adorar a Dios en la medida que vamos entendiendo las verdades espirituales. Y vuelvo al punto, en la medida que lo conocemos. Pero si tú no lo conoces, tu adoración no tiene fundamento. La adoración va muy de la mano del entendimiento que tenemos de la verdad. Repito una vez más, la adoración va de la mano con el entendimiento que vamos teniendo de la verdad. Pienso en Juan Sebastián Bach, hombre que llegó a escribir cantos, música, pero que él tenía un entendimiento de la verdad. Pero pienso en alguna canción, ya lo voy a quemar, ¿no? Marcos Witt, y creo que todos han escuchado la canción de En los montes, en los bares, exaltamos al que es digno de alabanza y que tiene reggaetón, ¿no? O sea, ta, 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 ta. Y qué comprensión de la verdad hay ahí. En fin, gracias a Dios, porque Él, a pesar de nosotros, ha decidido, por amor a Él mismo, transformarnos para poder ser reflejo de su gloria. Y por eso nos dio un ejemplo, nos dio un gloria, y en el cual Él dijo, este es mi hijo amado, en el que me complazco. Cristo es el máximo reflejo, el único reflejo de la gloria de Dios, el único reflejo pleno, completo de la gloria de Dios. Por eso es importante conocer a Cristo. A veces lo que les decía, lo vuelvo a repetir, necesito repetir las cosas porque las olvidamos. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios en un cielo abierto, en una mañana, sentir una brisa. La palabra de Dios nos enseña. Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra tarea como cristianos es conocer más a Cristo. Repito, nuestra tarea o nuestro ministerio principal como cristianos es conocer más a Cristo. En esa medida vamos a ir conociendo más al Padre. Y obvio, el Espíritu Santo revela en el proceso todo eso. Nos ayuda a entender. El Espíritu Santo nos lo baja de nivel y lo podemos comprender. Lu, ¿me ayudas a seguir leyendo, por favor? Sí. El Nuevo Testamento dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando Dios contempló al Hijo de María, se vio reflejado en él. Jesús dijo, creedme que yo soy en él, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. ¿Qué quería decir Jesús con las palabras? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Te he glorificado en la tierra, dijo Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y en ella Dios se glorificó en su Hijo, ese Hijo que fue a la muerte y toda aquella gloria fue desfigurada, más la de cualquier hombre. Y su rostro más. Y toda aquella gloria fue desfigurada más que la de cualquier hombre y su rostro más que el de toda persona.
Le tiraron de la barba, golpearon su rostro, le arrancaron los cabellos y le hicieron chichones en la frente. Luego lo clavaron en la cruz, donde durante 6 horas sudó, se retorció y gimió hasta que al final entregó el espíritu. Las campanas sonaron en los cielos, porque el hombre había sido redimido. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios, y Dios se ocupa en la redención de las personas para que vuelvan a Él y recuperen su propósito originario, ser espejos que reflejen su gloria. Claro, gracias, hasta ahí. Sí. Busque a alguien en el diccionario qué significa redimir, la palabra redimir, o si alguien hizo su tarea e investigó qué es la redención. Digo, yo para haber hecho la tarea de la redención, yo hubiese primero buscado el significado de la palabra o del verbo redimir, ¿sí? Dice, ¿Alguien está librar a diciendo? una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Ok, librar a una persona de una obligación, dolor o situación penosa. Muy bien, alguien más iba a decir algo, perdón. O Yo. la otra, ya, perdón. Hay otra que dice conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Muy bien, ¿quién más iba a decir algo? ¿Alguien más o yo escuché de más? Muy bien, nadie más. Librar a una persona, ¿sí? De una situación. ¿Cuál era la situación del hombre? Una situación en la que estaba sin la capacidad de poder reflejar la gloria de Dios. Eso es redimir, eso es lo que Dios hizo con nosotros. De esa situación en la que éramos incapaces de poder hacer o responder a lo que Él es. Él entonces dice, yo te libro de esta situación y ahora te hago capaz. ¿Por amor de quién? Del mismo en primer lugar. ¿Sí? Y claro, por amor de nosotros, porque también la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero en su amor a Él mismo decidió amar al mundo para redimirlo. Repito, en su amor a Él mismo, Él decidió amar al mundo para redimirlo. Decidió amar al pecador para redimirlo. Pero de ese amor solo se pueden apropiar aquellos que creen en Él. Porque si no, hago un paréntesis, seríamos en lo que se llama la salvación universal. Hay muchas personas que piensan que como Cristo murió, y de hecho esto lo cree el catolicismo, pues entonces ya todos son salvos, ¿sí? Y no, cuidado con eso. Eso solamente se apropian los que creen en él, de ese amor, porque es individual. Te apropias al creer de él. Pero fíjense, aprendimos algo interesante ahorita, la salvación universal, que es algo que, bueno, bíblicamente no tiene sustento. Entonces, perdón, me gusta mucho, pero vemos esta parte como el Señor ha decidido redimir, salvarnos de esa situación, librarnos. Lo trato de decir en palabras sencillas para que pueda quedarnos en nuestra mente. El único que puede cambiar tu situación, no estoy hablando de situación de pobreza, de situación de falta de trabajo, de situación de enfermedad. Ahora, si se fijan algo también, muchachos, hermanos, necesito que observemos con atención. En esto que hemos leído, en ningún momento hemos hablado de eso. No hemos hablado de que en tu familia te va a ir bien, de que te va a ir bien en el trabajo, de que vas a ser más capaz. No, 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 no. ¿Se fijan? La Biblia, de hecho, no enseña, no habla de eso como en primera instancia. La Biblia primero va al corazón, como lo mencionábamos y lo vuelvo a repetir. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor dice, te voy a cambiar el corazón. No dice, te voy a cambiar el trabajo. No dice, te voy a cambiar la cara porque a lo mejor te sientes muy feo, pues para que te veas mejor. Te voy a hacer más fuerte para que las mujeres te volteen a ver, te voy a dar más dinero para que seas más poderoso. No, no dice eso. Dice, voy a cambiar tu corazón. Porque ese es el problema principal del hombre, lo vuelvo a repetir. Cuando leímos en Isaías, Dios dice, porque sabiendo yo desde el vientre que ibas a ser rebelde, no dice, porque sabiendo yo que ibas a nacer pobre, ¿verdad? No dice eso.
o que ibas a nacer ignorante, o que ibas a nacer ciego, tartamudo, cojo. No, no dice eso. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces, como ya lo he mencionado y lo repito, buscamos esas cosas sobrenaturales o esos beneficios de Dios y no buscamos el propósito principal. Y entonces ahí volvemos a tener religión y ahí somos religiosos otra vez. Entonces, Dios está diciendo, yo te voy a librar de tu condición primaria, tu condición que más te afecta. En algún momento en la iglesia, compartiendo la palabra, yo les preguntaba a los hermanos, ¿qué es lo que más le hace daño al hombre? ¿Qué es lo que ustedes podrían decir que perjudica al hombre? No, pues las drogas, pues el narcotráfico. Y entonces yo dije, el pecado, o sea, su estado, su situación, ni las drogas, ni el narcotráfico. ¿Por qué? Porque drogas y narcotráfico siempre ha existido, pero hay hombres que han disfrutado de la comunión y compañía con Dios a pesar de eso. Hombres y mujeres, perdón, hombres y mujeres que han disfrutado de la compañía con Dios a pesar de todo lo que suceda. Hay un canto que está basado en sofonías, si no me equivoco, y que dice que aunque la higuera no florezca y no haya fruto en las vides, aunque los montes sean lanzados al mar y la tierra tiemble, o sea, yo puedo confiar en el Señor. Entonces, Dios nos redime de nuestra situación que nos genera el mayor problema a nuestra vida. Del cáncer principal del hombre, es donde Dios hace esa redención, de donde Dios nos libra. Y vuelvo a decir una vez más, hoy ofrecemos a un Cristo, ven a Cristo y se te van a acabar tus problemas. Tienes cáncer, ven a Cristo y se te va a acabar, se te va a quitar el cáncer y a los 3 días se muere la señora, ¿no? Y entonces todos sus hijos reniegan, no, no, que se iba. Ya ven, no es cierto. No, no es que no sea cierto, es que te dieron un evangelio que no era. Por eso es que el evangelio de la prosperidad que está muy de moda, cuidado. Y más con las mega iglesias donde tienen luces y los músicos, y esto va para los jóvenes, ¿eh? Y los músicos ven que las luces y los muchachos y toda la gente parece que está feliz y bien padre. Cuidado, 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 cuidado. No, no quiero decir que no hay personas genuinas en ese lugar, pero sí quiero mencionarles que hay que tener cuidado, porque podemos dejarnos ir detrás de nuestros ojos y no estar conociendo a Dios. De hecho, Juan 14, si no me equivoco, dice, Juan 14:6, no, no es cierto, Juan 14:6, no. Juan, no recuerdo el versículo ahorita, pero dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, conocer a Cristo. Por eso repito, nuestro ministerio es conocerlo. Dios entonces nos redime de las situaciones. Es el mayor problema del hombre. Me ayuda a leer, Bruno, por favor, me ayudas a leer. Sí. ¿En qué parte van? Página 47, ahí. Ok. Tengo la esperanza de explicar qué es la adoración y señalar lo trágicamente pobre que es entre las iglesias. Espero definir la adoración y explicar cómo podemos recuperarla para nuestra generación y para las venideras. La adoración es el motivo pleno de la existencia del hombre. La adoración es la razón por la que nacemos y por la que nacemos de nuevo. La adoración es el motivo de nuestra primera y de nuestra segunda génesis, a la que llamamos regeneración. La adoración es el porqué de la iglesia, la asamblea de los redimidos. Toda iglesia cristiana en todos los países del mundo, en toda generación, existe para adorar a Dios en primer lugar, no en segundo, no para abordar la adoración al final del culto como algo secundario, sino para adorar a Dios primariamente, de modo que todo lo demás venga después. Nuestro llamado primordial es adorar a Dios. Hasta ahí, hasta ahí. Y volvemos a lo mismo. ¿Y qué tiene que ver con adorar a Dios? Es disfrutar de Él, conocerlo, responder a todo lo que Él es. Es parte de Él. Entonces, me gusta mucho, el escritor lo menciona en este párrafo. La adoración es el motivo pleno de la existencia del hombre. Es la razón por la que nacemos una vez, por eso es que Dios nos dio vida, pero es la razón por la que Dios nos hace nacer de nuevo otra vez. ¿Sí?
¿Y el nuevo nacimiento qué es? Bueno, el nuevo nacimiento es parte cuando el Señor pone en nosotros un corazón nuevo, por eso es que naces de nuevo. De una manera muy sencilla lo vamos a explicar. ¿Sí? Ese nuevo nacimiento es cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor pone en ti un corazón nuevo. Es un nuevo nacimiento. Naciste de nuevo. Entonces, ese es un motivo por la adoración a Él. Es nuestro primero y segundo génesis, nuestro primer inicio y nuestro segundo inicio en Él para adorarle. Y a esto le llamamos regeneración. La adoración es el por qué la iglesia se junta, la adoración, por eso, es para centrarnos en Él, vuelvo a lo mismo, conocerlo, disfrutarlo, estar atento. No sé ustedes, hermanos, a mí es algo que trato de hacer. Es difícil, pero trato de hacerlo. Y creo que ya lo había comentado. Cuando voy a la iglesia siempre digo, Señor, ayúdame a poder estar atento y ayúdame a si necesito o veo que hay que hacer algo, poder hacerlo con alegría. Pero sobre todo, poder estar atento a ti, lo que tú vas a decirme, poder conocerte. ¿A qué voy con esto? Que a veces vamos al templo, igual a lo mismo, no hacemos conciencia, ¿no? ¿A qué vamos a la reunión? No, solamente vamos porque ya es domingo y ya está en, en el horario, ¿no? De la semana, en las actividades, y hago checklist de que voy a ir y ya estoy programado. No, o sea, tengo que prepararme antes de ir a la reunión, reflexionar a qué voy a ir a hacer. Es algo que tenemos que hacer, muchachos. No porque tu papá no lo haga, tú no lo tienes que hacer. No porque tu mamá no lo haga, no porque tu abuelita no lo haga, tú no lo tienes que hacer. Tal vez ellos no son conscientes, pero hoy, tú, ustedes y yo, cada uno de nosotros, hoy en este momento, somos conscientes. El propósito de reunirnos, de abrir la Biblia, de orar, es conocer a Dios para poder disfrutar y adorarle. Entonces, tengo que analizar cómo yo me acerco, qué estoy buscando, si concuerda con lo que su palabra me enseña. Me gustan los comentarios del escritor porque realmente en lo personal me llevan a pensar mucho. Y vamos a continuar. Hermana Arabelia, me ayuda por favor, donde dice John Keats escribió acerca de un ruiseñor sin lengua. Sí, escribió acerca de un ruiseñor sin lengua. La víspera de Santa Inés. Igual que un ruiseñor sin lengua, esforzaría en vano su garganta y moriría con el corazón ahogado en su nido. A menudo la metáfora era muy hermosa. El ruiseñor sin lengua muere ahogado porque tiene muchos trinos que no puede hilar. A nosotros nos pasa lo contrario. Tenemos una lengua grande, pero la usamos poco. Ponemos en una el universo de Dios, pero la dañamos con poca frecuencia y mal. Cuando el santo hermano Laureise agonizaba, alguien le preguntó qué estaba haciendo. Sin dudarlo, el hermano Laureise sencillamente: estoy haciendo lo mismo que he hecho durante los últimos 40 años y lo que espero hacer toda la vida. ¿Y qué es?, preguntó su hijo. Por lo que respecta. Hasta ahí, gracias, perdón, gracias hermana, hasta ahí. ¿Y qué es lo que contesta? Bueno, estoy haciendo adorar a Dios, pero me encanta lo que menciona sobre el ejemplo de esta ave sin lengua, ¿no? ¿Y qué es? Y lo dice muy interesante el escritor, nosotros tenemos mucha lengua, pero no la sabemos usar. Y esto me lleva a pensar, vuelvo a repetir y a que reflexionemos en mi manera de hablar, no solo mi manera de hablar, sino cuando yo adoro a Dios o cuando hago expresiones de gratitud. Fíjense, muchachos, lo podemos ver hasta el momento de orar. Señor, gracias por los alimentos, amén. Señor, gracias porque estamos en el templo, amén, ¿no? O sea,
Gracias porque me diste, gracias porque mi mamá está viva, gracias porque tengo, y entonces yo les he preguntado a los hermanos en la iglesia, ¿y si Dios no te diera nada, qué le dirías? Imagínate que Dios no te dio nada hoy, ¿qué le dirías? Porque las gracias solo son por lo que te da. Y bueno, ahí le quitas mucha oración a la gente, porque la gente dice, pues, ¿qué digo? Pues exacto, como bien dice este escritor, ¿no? Tenemos lengua y no la sabemos usar, porque no conocemos a ese Dios y no lo adoramos, como lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. O sea, ¿cuántas veces podemos adorar a Dios? Gracias, te adoramos por tu poder, adoramos tu santidad, aunque no la entendemos, reconocemos que eres santo y perfecto, es inexpresable para nosotros, incomprensible cómo tú siendo un Dios tan perfecto has decidido buscarme a mí y aún así glorificarte, y yo por eso te doy la gloria, por lo que tú eres. Tú eres un Dios creador, omnisciente, omnipresente. Una vez, voy a poner el ejemplo, Bruno, estábamos leyendo y luego me dice, le puse a elegir los cantos. Y le digo, necesito que te bases en un atributo de Dios para adorarlo. Y entonces decidimos usar la omnipresencia, ¿no? La omnisciencia de Dios. Y él me decía, pero ¿cómo puedo adorar a Dios por su omnisciencia? O algo así era el tema. Bueno, ese es tu trabajo. Tu trabajo tienes un tiempo para que tú investigues cómo tú puedes adorar a Dios por ser omnisciente. Y entonces, gracias a Dios, él se dio a la tarea de empezar a investigar un poquito y entonces dijo, yo de verdad le doy gracias a Dios porque a pesar, lo adoro por su omnisciencia, porque él sabe lo que no me conviene y entonces en su omnisciencia, él detiene las cosas, él lo comprende y entonces lo detiene. Su omnisciencia se adelanta a mis pensamientos y por eso es digno de que yo lo alabe porque él conoce todo y yo puedo preguntarle a él todo, todas mis dudas. Pero entonces fue hasta el momento donde como creyentes nos encasillan casi para que reflexiones y digas, ah, caray, ¿cómo puedo adorar a Dios por esto? Les pregunto, ¿cómo podemos adorar a Dios por su ira? ¿Cómo podemos adorar a Dios por su ira? Quiero que vayan conmigo al Salmo 136. Salmo 136. Salmos, capítulo 136. Fer, dime la hora, porque la verdad es que yo agarro monte y por favor todos los que están recargados en algún lugar no se recarguen en alguna ventana, no vaya a pasar como Pedro, que digo, como le pasó a los discípulos, el que se cayó y se murió porque se quedó dormido. Entonces, El domingo ahí con un chichón, ¿no? sí, no. A mí me encanta, pero Salmo 136, perdón. Gracias, hermano, muchas gracias, muchachos, por su disposición, por su paciencia. Y de verdad espero que el Señor hable a nuestros corazones, que podamos conocerlo un poquito más, cada lunes un poquito más. Salmo 136, ¿ya lo tienen ahí? ¿Quién tiene la nueva traducción viviente? Que me ayude a leer el primer versículo, la nueva traducción viviente. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Nada más dice eso, versículo 1. Ah, bueno, Ok, y abajo dice, su fiel amor perdura para siempre. bueno, no me gusta la NTV en ese versículo, me gusta más la Reina Valera. Escucha esto. Alabad a Jehová. ¿Qué está diciendo? Alabad es un imperativo, ¿verdad? Es una palabra en imperativo, es una orden. Alábenlo, ¿va? Alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Alaben al Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, o como dice la NTV, porque su amor es para siempre, ¿no? Versículo 3. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. O sea, quiere decir que este salmo nos está llevando a que alabemos a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Nos está diciendo alábenlo. Y al parecer todo lo que está diciendo son razones por las que tenemos que alabarlo, ¿verdad? Si continuamos vamos a darnos cuenta que sí, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia,
al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, pero a Él tenemos que alabarlo. Alábenlo, alábenlo, alábenlo. ¿Qué dice el versículo 10, Bruno, en la NTV? Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto. Alábenlo porque mató a los hijos mayores de Egipto. Es un salmo que nos está llevando a alabar al Señor. Véanlo, versículo 10. Al que hirió, al que mató a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Alábenlo por su justicia. Alábenlo por el juicio que aplicó en Egipto. ¿Ven? Es una manera de alabar a Dios por sus juicios, por su justicia. Pero tú puedes decir, pero ¿cómo voy a alabar a Dios porque mató a la gente? ¿No? Para nuestra mente eso podría parecer un poco difícil, pero yo no lo digo, muchachos. Yo no estoy diciendo, aquí está, y si le siguen, ahí está, ¿no? Versículo 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar. Versículo 17, al que hirió a grandes reyes, al que mató, versículo 18, y mató a reyes poderosos. A un Dios que cumplió su justicia y su juicio. Alábenlo por eso. Definitivamente el pueblo de Israel sabía adorar, alabar a Dios, y lo hacía con entendimiento, con verdad. No tenía miedo. Pero hoy nosotros muchas veces nos hemos alejado de la adoración porque buscamos la emoción. Y ya aterrizando en grupos de alabanza, buscamos la emoción, buscamos el sonido. Algo que a mí en lo personal me genera muchas dificultades es la emoción. Siempre tengo cuidado de la emoción. Hace poco nos invitaron a una reunión de jóvenes que están organizando unas iglesias acá en Guadalajara. Fuimos y mientras nos tocaba ministrar con la música, yo les decía, y orando, decía, Señor, líbranos de emociones, por favor, líbranos de emociones. Y más porque los jóvenes somos, bueno, ya no soy tan joven, los chavorrucos y los jóvenes somos más propensos a las emociones. Y muchas veces nos emocionamos y sí, Señor, con mi vida. Y nada más llegas a tu casa y pobre de tu mamá y de tus hermanos, ¿no? Ya no hay cómo sacar de ahí. Pero bueno, esta es una de las maneras en las que podemos adorar a Dios y hacerlo con claridad. Por eso es que nuestra lengua no solo tiene que abrirse por abrirse. Tenemos que nutrir nuestras palabras. ¿Qué palabras le voy a decir? ¿Cómo lo voy a adorar? ¿Cómo te lo voy a decir? Eres hermoso, precioso, maravilloso, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Sí. Y hay mucho que yo le puedo decir, pero implica que yo conozca. Gracias porque eres paciente conmigo y otra vez me vuelvo a centrar en mí. No, 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 no. Me centro en ti. Se fijan, muchas veces la adoración viene por lo que Él es en mí. No, no, no. Vuelvo a lo mismo. Y si no fuera, en algún momento cuando estaba entendiendo, ya con esto me callo, cuando estaba entendiendo algo de esto, un, un hermano que llevaba un discipulado de evangelismo explosivo o algo así, me preguntaba, si Dios te quisiera mandar al infierno, ¿qué harías? Y yo le diría, si Dios me mandara al infierno, pues toda la gloria la merece. Si me quiere llevar al infierno, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Y si Él me mandara al infierno, gloria a su nombre, porque Él estaría cumpliendo su propósito en mí. Pero tú no quieres ir al infierno. No, yo no quisiera ir. Pero si Él, a ti y a mí, le digo, fíjate, yo después como que Él me quiso agarrar en mí. Bueno, no sé, pero como que en la plática, tal vez, estábamos compartiendo pensamientos. Y entonces, yo le digo, imagínate, vamos a cambiarlo. Imagínate. Digo, solo imagínalo y solo piénsalo, no va a suceder y quiero no dejar una intriga en sus mentes, muchachos y hermanos, ¿no? Solo fue un pensamiento, una suposición, nada más. Que Dios dice, ¿sabes qué? Ya me harté de la humanidad, ya dije que los iba a salvar, yo prometí en Cristo que lo iba a hacer, pero definitivamente ya no.
mejor siempre no, y todos se me van al infierno, todos. Ninguno de nuestros argumentos podría hacer cambiar su decisión. Eso es a lo que quiero llegar. Ninguno de los argumentos. Pero tú prometiste y tú eres fiel. Sí, sí, lo que tú digas, pero ya dije que no. Y no. Y aún ahí, Él merece la gloria. Podamos entender en qué concepto tenemos a Dios. Si Él decide, no, un ejemplo sencillo, hay gente que le pide, Señor, quítame una enfermedad, y Dios dice, no, 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 no. Pablo, he orado al Señor que me quite esto y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú adórame en tu situación. Tú adórame en tu situación. Y claro, se lo quitó cuando le dio un cuerpo nuevo. Por lo que respecta al hermano Lawrence, y ya para terminar este párrafo, me ayudas a leer, hermano Benny, para terminar y ya despedirnos. Sí, está bien. Adorar a Dios. Por lo que respectaba al hermano Lawrence, la muerte era secundaria, una mera cita en su agenda. Su ocupación consistía en adorar a Dios antes y por encima de todos los demás. Llevaba 40 años adorando a Dios y el hecho de enfrentarse a la muerte no alteraba eso. Cuando sentía que le invadía la depresión, seguía adorando a Dios. Al final murió y su cuerpo fue enterrado en algún lugar. Pero el hermano Lawrence sigue adorando al Señor en aquel sitio tan codiciado al que llamamos la presencia de Dios. Usted, la palabra que sigue, usted, ajá. Usted seguirá adorando a Dios. Usted seguirá adorando a Dios mucho después de que todo lo demás haya dejado de existir. Es una lástima si no aprende a adorarlo ahora, para evitar aprender apresuradamente para último examen. Por mi parte, quiero adorar a Dios en mi vida privada tan plena y satisfactoriamente hasta el final, que no tenga que estudiar en el último momento para ese examen. Me invade la tal paz que podré dejar de respirar y decir, lo adoro, sigo adorándolo y espero adorarlo por toda la eternidad. Para esto se encuentra usted aquí, para glorificar a Dios y disfrutar de Él plenamente y para siempre, diciéndole al universo lo grande que es el Creador. Hasta ahí, hermano. Gracias. Y bueno, ya por ahí termina con como un poema que lo pueden leer si ustedes gustan. Me llama la atención que el testimonio que da del hermano Lawrence, y lo pienso, mucha gente cuando va a morir tiene miedo. Y muchos de nosotros también cuando pensamos en eso, bueno, a mí la verdad es que es algo que me genera mucha expectación, la muerte, pero cuando veo muchos creyentes que tienen miedo, que en el hecho de muerte están asustados, y digo, pero ¿por qué? Si te vas a encontrar con lo que siempre has deseado, o sea, es que es maravilloso, ¿no? Te lo cambio, o sea, de verdad, te lo cambio. Es algo maravilloso, pero me doy cuenta que es verdad. Si tú y yo no adoramos a Dios, cuando llegan esos momentos que nos generan tanto temor, en lugar de generarnos expectación y un deseo, nos generan ese temor. Adorar a Dios es para lo que fuimos creados. Adorar a Dios es para lo que fuimos creados. Ser el testimonio de una persona que iba a morir y que cuando estaba en el lecho de muerte, él ya sabía, Dios me dijo que voy a morir, yo sé que voy a morir, pero él estaba feliz y decía, ¿por qué estás feliz? Le decían sus hijos, porque voy a hacer lo que siempre he anhelado hacer sin que nadie me interrumpa, adorar a mi Señor. Yo dije, wow, o sea, de verdad que es algo maravilloso. Pero como bien dice el escritor, hermanos, muchachos, hemos de aprender a adorar a Dios desde ya para no estarlo haciendo al final, para un examen, para un estudio de último examen. Tenemos que aprender a adorarlo y eso es lo que deseamos. Vamos a orar, ¿vale? Perdón, ya no los dejé preguntar, pero quiero orar y después de la oración, si alguien tiene preguntas, continuamos porque sé que alguien que tienen que dormir y demás, ¿sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque cuando vemos tu palabra podemos darnos cuenta de que tú nos has dado un propósito mayor que cualquier propósito que en este mundo pueda existir.
Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú has determinado cumplir el propósito que te has fijado en nosotros. Gracias por ello, porque no confiamos en nuestra capacidad, sino en tus fuerzas, en tu poder y en tu fidelidad, Señor, de que lo harás para que tu gloria aún se engrandezca más. Sin embargo, Señor, en este proceso donde tenemos que creer, confiar y ser amoldados, muchas veces fallamos, Señor. Te pido, por favor, que obres en nuestras mentes y en nuestro corazón, que despiertes una expectación por ti, Señor, por tu gloria, por disfrutar de ti, por adorarte, por compartir tiempo contigo. Que si de alguna manera, Señor, en algún momento así era, pero con el paso de los años eso se ha ido tal vez asfixiando en algunos de nosotros, que tú, Señor, pongas un cántico nuevo en nuestros labios para adorarte a ti. Que los afanes, que la religión y que todo, Señor, lo que no es compatible con la adoración que tú deseas, nos lo muestres para que poco a poco podamos desecharlo y disfrutarte, Señor. Que cuando vayamos a la iglesia no sea para cumplir, que cuando leamos la Biblia no sea para demostrarle a los demás que tengo hábitos de lectura, que cuando ore no sea para que los demás me escuchen orar y digan qué bonito ora. No, Señor, no, límpianos de todo esto. Que podamos adorarte, Señor, conocerte, intimar contigo y ser reflejo de tu gloria, para que la consecuencia sea que los demás nos pregunten por qué es que sucede esto en nuestras vidas y podamos hablar con denuedo y convicción y vivencia y experiencia de nuestras vidas de que conocemos al único Dios verdadero. Señor, obra en nuestras iglesias, obra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Perdónanos, por favor. Te pido que concedas a cada uno de nosotros descanso a nuestros ojos. Si alguien va a seguir estudiando, dale la habilidad, la sabiduría para poder retener y aprender. Y ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que están reunidas en este momento para que te conozcan. Por cada uno de ellos te pido por nombre, por apellido, por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos, por su familia, Señor. Por nombre y por apellido. Fortalece a la iglesia. Fortalece la iglesia por medio de los frutos que tú das. Ayúdanos a amarnos, a respetarnos, a estimarnos como mayores a nosotros mismos. Te pido por la iglesia del buen pastor aquí en Guadalajara. Te pido por nuestros pastores. Te pido que tu verdad siempre sea predicada. Limpia, Señor, el púlpito. Limpia la iglesia. Ayúdanos, Señor, como pueblo de Dios, a adorarte en todo tiempo. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos busca y el que inicia la obra. Muchas gracias. Te adoramos, Señor, porque eres digno de ser adorado por quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la única tarea que les puedo dejar es que lean el siguiente capítulo. Y si ya se tienen que retirar, les agradezco mucho tiempo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias a todos. Y si alguien tiene una pregunta, bueno, y si no se quiere retirar, nos podemos quedar y continuar Yo con me la retiro. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, Bruno. Descansa. Muy buenas noches, Buenas hermanos. Que Dios les buenas bendiga. noches. Que descansen. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Buenas Buenas noches. noches. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.